El comienzo del descubrimiento de América, muchos autores lo plasman el inicio el 12 de octubre de 1492, cuando llegó Cristóbal Colón. El propósito de este viaje era revelar elementos del código artístico de la literatura latinoamericana. Inició desde el contraste de un nuevo mundo con el viejo, ya que los españoles y exploradores escribían cartas, mismas que fueron tomadas como los primeros textos latinos. Esto sucedió porque los autores se sentían españoles, pero actuaban con los intereses de un nuevo espacio. Se adaptaron. La influencia de la conciencia del hombre experimentó un choque psicológico, ya que no tenía límite alguno. El asombro siempre estuvo presente en sus días. Las expediciones fueron a través de espejismos y siguiendo fantasmas en harto mundo. Realmente, sin lo fantástico de los descubrimientos, no se hubiera logrado la conquista, puesto que era minoría los hombres que constantemente estaban en la defensiva. Un fragmento del autor Andrei Kaufman me pareció muy interesante. Dice así: bastaba un rumor vago sobre una ciudad de oro, sin que se supiera bien dónde, para que unos centenares de hombres se arrojasen a la selva solo para encontrar la muerte. De esta manera era vista la conquista desde personajes más altos de poder, como piezas de ajedrez, mandando a sus hombres a la posibilidad de vivir y encontrar tierra, y a la vez de morir. Los españoles eran muy crueles, hostiles, agresivos y apasionantes. Llevar a cabo la colonización de los espacios salvajes era un peligro, así que ellos tuvieron que adaptarse y forjar su carácter, perdiendo el límite de sus alrededores. Ya no tenían miedo. Crearon un espacio de fe, tener esperanza, y a su vez un espacio de violencia, con la llegada de sus individuos a las sagradas culturas latinas que fueron totalmente destruidas. Junto con ello, las pertenencias de la historia precolombina. Y al haber un fin, comenzó otra historia. Empezaron a construir nuevas tierras españolas, dejando consigo nuevas culturas, nuevos pueblos, la evangelización a través de todos los indígenas que se logró gracias a los frailes y exploradores. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Su autor fue Bernal Díaz del Castillo, nacido entre el año de 1495 y 1496, en la isla del Cabo de Honduras e Higueras, en la villa de Medina del Campo, actualmente ubicado en España. Fue regidor y era llamado El Galán. Fue uno de los primeros personajes en descubrir la Nueva España. La época en la que fue escrita su texto fue durante la conquista de México. Al tener él 84 años de vida, decidió describir los acontecimientos de las aventuras trágicas y victoriosas que pasó durante el descubrimiento de las tierras alrededor de 1514. Principalmente las características literarias de esta obra es descriptiva, es muy realista, ya que especifica los datos y cuenta todo sin excepción alguna sobre los hechos que él tuvo que vivir. Su forma de narrar es intensa, pero a su vez torpe, ya que no contaba con conocimientos básicos de las estructuras de los textos porque no era educado. Todos sus relatos verídicos de cronista compartían la crítica desde la perspectiva de su vida. El capítulo 1 consiste en la descripción de vida del autor, Bernal Díaz del Castillo. Bernal logró sobrevivir a las 3 guerras que hubo al descubrir esas tierras. El primero fue con el capitán Francisco Hernández. Con él llegaron a las tierras, pero sufrieron un combate con indios. Su capitán falleció de 10 flechazos. Entonces huyeron y regresaron a España. Volvieron con otro capitán, de Grijalva, que este fue muerto por la punta de un cotoche. Y finalmente, con el tercer capitán,
llamado Hernando Cortés, más bien conocido por nosotros como Hernán Cortés, que con el tiempo fue marqués y tuvo otros dictados. Él logró sobrevivir y comenzaron las expediciones. Bernal Díaz descubrió el conocido estado de Yucatán. A los 3 meses, a los soldados les dio la peste y el gobernador, Pedro Arias Dávila, ayudó y autorizó que regresaran a su natal hogar, El Cabo. Emprendieron este viaje en 3 barcos hacia la villa de San Cristóbal. En ese lugar hablaban la lengua axaruco con 8 variantes. El capítulo 2 comienza describiendo la fecha, 8 de febrero del año de 1517. Habían transcurrido 3 años cuando descubrieron Yucatán y lo nombraron Gran Cairo. Alrededor de 10 indios llegaron a observar a los conquistadores y, a diferencia del Cabo, ellos se encontraban vestidos con algodón. El jefe de la tribu, llamado Cacique, los invitó a su casa en son de paz. Ellos les dijeron "con escotoche", que significaba "andad acá a mis casas". Por ese motivo lo llamaron Punta de Catoche. Sin embargo, los españoles no contaron con que todo era una trampa y atacaron a sus invasores. En el capítulo 3 comienza describiendo las tierras Lázaro. Los indios eran conocidos como Campeche. Los españoles estaban en busca de agua dulce para beber. Se encontraron a otra tribu, que los llevaron nuevamente a sus hogares. Los personajes quedaron asombrados ante las pinturas y rituales, entre otros aspectos. El cacique sencillamente les dijo: "Al acabarse la llama, los atacaremos, váyanse". Optaron por regresar, ya que los soldados se encontraban heridos, y volvieron a navegar durante 6 días y noches. En el capítulo 4, ya decidieron acercarse los españoles a la orilla de Potochán, puesto que no tenían barriles de agua dulce. Explorando, se encontraron con otro grupo de indios, que utilizaron la misma estrategia de usar la paz para después atacar a sus adversarios. La frase que gritaban era "Caluchuni", que significa matar al jefe. Ante los heridos y muertos que dejaron atrás, corrieron hasta su barco y, al nadar, aún para alejarse, lograban herirlos con flechas y lanzas. En el capítulo 5, al tener escasez de hombres y en su mayoría heridos, pensaron en volver a Cabo, porque no tenían agua para sobrevivir y estaban siendo muy atacados. Así que regresaron a las tierras y, al explorar, se encontraron con 15 marineros que tenían barriles de agua dulce, mismos que habían dejado atrás por los combates. Posteriormente, retomaron su viaje a la Florida, que llevaba 15 años descubierta. Al llegar a la Florida, nuevamente en busca de agua, fueron recibidos por un ataque de indios. Se refugiaron en los bajos de los Mártires, pero al haber una bomba viajaron a Carenas, lugar donde fueron bienvenidos. Bernal decidió escribir una carta a su gobernador, Diego Velázquez, donde menciona el descubrimiento de nuevas tierras, poblaciones, oro, labranzas de maizales, entre otros. Claramente el interés de su gobernador era el oro. Preguntó a los indios si realmente existían esas minas, y ellos afirmaban su existencia. Sabemos que no existen esas minas de oro en Yucatán. Les mostraban las raíces de yuca, molidas, las cuales los indios llamaban tlati. Por esta razón, la zona la decidieron llamar Yucatlán. Estos datos fueron recibidos por su majestad Flandes, que memoró y admiró a Diego Velázquez por sus descubrimientos. El autor Bernal Díaz muestra su enojo porque los verdaderos personajes que deberían de ser recordados era él y sus 3 soldados, que constantemente estaban en batalla en busca del peligro, descubrimiento y esas riquezas por el nuevo saber. Personalmente me encuentro asombrada ante esta aventura que se lee en el libro. La historia es plasmada y descrita por personas
ajenas a los hechos. Sin embargo, en este texto tan sencillo y comprensible de leer, no solamente expone fechas y datos, sino una expectativa verídica que te comparte sus miedos y victorias. Puedo imaginarme a través de sus palabras la experiencia de llegar a un lugar desconocido y ese terror silencioso que transcurre por todo tu cuerpo al no saber si tendrás otro día para respirar. Se observa el poder de la fe que tenían, misma que provocó que perdieran el límite de sus actos y se caracterizaran, al pasar el tiempo o la historia, en nombres violentos para llegar a un fin: conquistar. La historia es un mar donde desconocemos totalmente todo y solo logramos ver la superficie. No sabemos qué es lo que ocultaron muchos, pero gracias a Bernal Díaz hemos logrado tener una pequeña pieza de este gran rompecabezas.